Buenas noches, mi nombre es Richard Steven Ormaza. Soy estudiante del Tecnólogo en Mecánica Automotriz de la Universidad de EXI y hoy les vengo a hablar del tema de los derechos humanos, que aunque parezca un tema muy obvio, con el correr de la historia ha tenido muchos acontecimientos y actualmente aún no se cumplen a cabalidad todos los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Son libertades fundamentales que el Estado debe proteger, toda persona y el Estado debe proteger y no se deben violar por ningún motivo. Son universales, son iguales para todas las personas, sin importar raza, color, estrato, son universales, incluyen la participación, la libre expresión, la libertad de pensamiento, toda libertad que no, em, que no arruine o que no dañe a la sociedad, que no sea peligrosa para la sociedad. Toda acción que sea peligrosa debe corregirse y prohibirse, pero solamente si es peligrosa para la sociedad. Recorriendo la historia, vemos que en el año 539 a.C., el Ciro el Grande, el primer rey de Persia, conquistó Babilonia. ¿Qué hizo con la conquista? Declaró la libertad de culto y de religión y quitó las desigualdades por la raza, no importa si eres negro, si eres mestizo, si eres blanco, tiene los mismos derechos del otro. Igualdad racial. El siguiente lo vemos en la Carta Magna el 15 de junio de 1215. Estaba Juan sin tierra en el poder y se vio obligado a firmar esta carta externamente por otros países, ya que perdió, como se lo perdió poder, por decirlo de alguna manera, e internamente porque cobraba impuestos exageradamente a la clase noble, entonces toda la clase noble se le fue encima y se vio forzado a firmar esta carta. Esta carta que decía, esta carta de declarar la igualdad en juicios, que a todos nos juzguen igual, declaraba también que el gobierno no intervenga en la iglesia, o sea, la iglesia toma sus propias decisiones y el gobierno no tiene por qué intervenir en la iglesia y respetaba a los bienes de la nobleza. Eso fue prácticamente la Carta Magna. Después de 1776, Thomas Jefferson escribe la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Con eso se liberan, se independizan del imperio inglés, del imperio inglés. Todo lo que está descrito en esta declaración, todos los estadounidenses estuvieron de acuerdo y fue una gran influencia para la futura Revolución Francesa, la cual en 1793 se logra la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, lo cual dice que se deben garantizar todos los derechos de libertad, de propiedad, de seguridad y de resistencia a la opresión. Acabaron con esa monarquía absoluta, el rey, luego el hijo, esa monarquía la acabaron, crearon la Asamblea Constituyente y crearon la primera República Francesa. Lo único malo fue que excluyeron a las mujeres en esta declaración. 4 años más adelante, una activista política escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Ahí ya se comienza a ver en la historia cómo las mujeres se ven forzadas, o sea, tienen que entrar forzadamente, ya que a través de toda la historia de varios sucesos siempre se ha visto que la mujer está a un lado y las decisiones las van a tomar son los hombres. Es sorprendente ver cómo, a pesar de que los derechos humanos siempre han existido, por el simple hecho de ser seres humanos ya tenemos derechos, por el simple hecho de vivir lo que es la experiencia humana, ya tenemos derechos. Es sorprendente ver que solo algunos pocos los notaron y los han hecho ver a los otros seres humanos. Los derechos humanos, existen los derechos civiles, los derechos políticos y los derechos sociales. Los derechos civiles y políticos son básicamente tener derecho al voto, o sea, la democracia. Yo puedo elegir a mi mandatario, aunque muchas veces, por ejemplo, hoy en día en nuestro país, la corrupción nos tiene graves, por decirlo de algún u otro modo. Se compran los votos y siempre va a ganar, siempre va a ganar ese que sea más corrupto, que tenga más dinero, y no debería ser así, la verdad. Se ve afectada la democracia.
ahí viene un discurso que decía Luis Carlos Galán, que él decía que debe quitarse un poco de poder al mandatario y redistribuirse, ya que el mandatario ya está volviendo como un rey y él lo decide todo y todo se hace a su manera. Debe de redistribuirse el poder. Los derechos sociales son tener vivienda, tener un trabajo estable, un trabajo digno, tener una educación. Hablando internamente en nuestro país de Colombia, eh, yéndonos un poco para atrás, en el año 1886, la declaración de la independencia que escribe Rafael Núñez, él dice que para ser ciudadano, no, o sea, no puede llamarse ciudadano aquel que no sabe ni leer ni escribir. Eso nada más lo va a tener la élite, las clases altas, adineradas, pero aquel que no sabe leer ni escribir, porque no sabe leer ni escribir, porque es de bajos recursos, porque hace parte de la clase obrera, del proletariado, entonces no sabe leer ni escribir muchas veces, entonces tú no eres ciudadano. Y aparte de eso, excluye a las mujeres de participar políticamente. Ya en la nueva revolución del 91, ya todo eso se reescribe, ya la mujer puede participar políticamente. Hoy en día tenemos en el gobierno muchas mujeres. Ya a pesar de que tú sepas o no escribir, eres ciudadano, o sea, eres ciudadano simplemente por el hecho de nacer en nuestro país. Pero a pesar de eso se ven muchas violaciones a los derechos y a las libertades. Por ejemplo, las libertades de pensamiento. Un claro ejemplo, los estudiantes de las universidades públicas, de la nacional, de la distrital, de la pedagógica, en general las instituciones públicas, el SENA, al momento de protestar por algo, por una política del gobierno, por pocos cupos en las universidades, ¿qué hace el gobierno? El Estado manda a la fuerza pública, los agreden, muchas veces suceden cosas que violan la libertad de pensamiento. Entonces ya me da miedo expresarme, ya no puedo decir nada, a todo tengo que decir sí, sí, sí y agachar la cabeza porque me van a mandar un SMAT y no debe ser así. La libertad de expresión la vemos unos años más atrás con Jaime Garzón. Todo el mundo conoce a Jaime Garzón. Hacía ver, protestaba de una forma extraña, divertida. No, nos hacía ver a través de chistes y de risas como el gobierno, como el gobierno nos tenía oprimidos, como nosotros mismos por la falta de informarnos, no a todos decimos sí, sí, sí. Eso nos hacía Jaime Garzón. ¿Qué hicieron? Lo asesinaron. Callaron la voz de Jaime Garzón. Y la libertad de democracia, lo que les decía de Luis Carlos Galán. El poder se debería de redistribuir y no dejar todo en un mandatario. Todo un mandatario no, se debería redistribuir el poder. Y es muy importante para nosotros la democracia que votemos, no a la corrupción, no a la compra de votos. Es muy importante porque es un derecho de nosotros. Es un derecho de nosotros y debemos de cumplirlo a cabalidad y protegerlo y luchar por él para que se proteja todos los días y, y perfectamente como lo que es una democracia. Ya como conclusión, opino que los derechos humanos son algo que todos debemos ser igual. Nunca debemos subestimar a una persona de pronto por su estrato social, por su raza, alguna discapacidad, nunca debemos subestimarla. Todos somos iguales, todos somos iguales, iguales, todos estamos viviendo eso que se llama la experiencia humana, la experiencia de que somos humanos, seres humanos, y debemos proteger esos derechos humanos, no debemos tener miedo a quedarnos callados, a expresarnos, porque tenemos derecho a expresarnos, la libertad de expresarnos, la libertad del pensamiento, si tú eres de derecha, si yo soy de izquierda, debemos de hablar, opinar, expresarnos, tenemos derecho a eso, no debemos tener miedo a eso, no debe haber rechazo por nada, y por sobre todo no debemos tener miedo a nada, a nada, 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 nada. Muchísimas gracias por su atención.